¿Ya estamos? Sí. Buenas tardes a todos los presentes y la gente que estáis del otro lado de la cámara viéndonos en una jornada que yo creo que puede ser bastante interesante para todos nosotros. Nos acompaña Fernando Haro, al cual le doy especialmente las gracias. Para mí es fácil presentarle porque es amigo, compañero del colegio y vocal en esta junta rectora. Y además es un tío innovador, lo fue ya en sus inicios y empresario, con lo cual yo creo que podemos sacar provecho de las cosas que nos cuente. Para muchos de nosotros, de vosotros, el tema de los drones aplicado a la ingeniería puede ser un tema novedoso, pero lamento deciros que esto ya de nuevo no tiene nada. Es una realidad desde hace tiempo y es una necesidad que tenemos que aprender y que tenemos que seguir implementando. Y poco más deciros. Hay una parte, creo, de la exposición más teórica y normativa, porque como las cosas que se están introduciendo, pues la normativa también es cambiante y además es un poco, digamos, dolor de cabeza para todos los que intentan aplicarlo. Y una segunda parte, quizás más divertida, en cuanto a la aplicación a día de hoy. Insisto, Fernando no solo nos habla desde el punto de vista teórico, sino que es empresario y se dedica a estas cosas, ingeniero de caminos, cada día menos integrales y derivadas, pero buscando una forma diferente de ejercer. Todo tuyo. Pues nada, gracias al colegio por la invitación para hacer esta presentación, gracias a Jesús por esta breve speech sobre mi persona. Y nada, pues empezamos con el tema que, como ha dicho, innovador no tiene nada. Nosotros desde Novaer pues ya llevamos, aunque parezca mentira, 14 años en el tema de los drones. O sea, era de cuando empezamos hasta los empezábamos a hacer nosotros, porque no existían los drones comerciales como ahora los entendemos, que ahora vas a cualquier tienda y es prácticamente plug and play. Coges un dron, te lo llevas a casa y siguiendo unos trámites, al día siguiente prácticamente puedes volar. En aquella época era muy difícil, los tenías que hacer tú, programar, no había ningún tipo de legislación, no sabíamos si en algún momento se iba a presentar la Guardia Civil allí, nos iba a dar el alto, no sabíamos absolutamente nada. Y empezamos a hacer una serie de trabajos y como ingenieros de caminos aplicados a la ingeniería y vimos que realmente iba a ser el futuro y efectivamente aquí estamos. Y ahora, bueno, os voy a presentar una parte teórica, como ha dicho Jesús, que es muy limitante. No voy a entrar a valorar si la normativa es buena o mala, pero nos condiciona mucho los trabajos y lo que se puede hacer y después ya pues aplicaciones técnicas para que veáis un poco lo que nosotros estamos haciendo y lo que otras empresas o el sector está haciendo en la ingeniería. Entonces, bueno, empezamos con la presentación. Ahí se ve, ¿no? Bueno, pues empezamos pues para ponernos en situación, ¿qué organismos son los que nos rigen nuestra actividad? Pues bueno, tenemos dos organismos principales. AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es, por así decirlo, el organismo dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que cada vez nos cambian también la nomenclatura, y es el encargado de regular todas las actividades que se realizan con drones en España, ¿vale? EASA, que es la agencia, lo mismo, pero a nivel europeo. ¿Por qué es importante esta agencia? Porque es la que nos ha marcado la normativa actual. Antes, cada país de la Comunidad Europea tenía su propia normativa y ahora EASA lo que ha hecho ha sido unificarla. Entonces, todos estamos ahora mismo, desde diciembre del 2020, estamos regulados por una normativa de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Nomenclaturas, nosotros tradicionalmente lo llamamos drones, pero hay 100.000 maneras de llamarlo, RPAs, UAVs. Actualmente la legislación siempre se refiere a UAV o UAS. La única diferencia es que el UAV es simplemente el dron y el UAS es todo el conjunto operativo, es decir, el dron más emisora, o incluso si usas una terminal externa como puede ser una torre GPS, todo el conjunto que está operando en ese momento, ¿vale?
Y el término operador. El término operador con la legislación actual es muy importante porque lo define como vemos en la diapositiva, como persona física o jurídica que utiliza o tenga intención de utilizar uno o varios UAVs. Es decir, y pone para fines profesionales o recreativos. En el momento en el que tú compras un dron, eres un operador. Entonces, al considerarte a esa como un operador, ya tienes que cumplir una serie de requisitos que ahora os vamos a ver. Bueno, como os he dicho, a partir de diciembre del 2020 entró en aplicación la normativa europea. Bueno, no os voy a comentar aquí grandes cosas, pues porque son términos jurídicos. Estas son las que están en vigor, que es el Reglamento Europeo 2019-947, con todas sus alteraciones que ha habido a lo largo del tiempo. Y el Reglamento Delegado de la UE 2019-945, que es el que consolida el anterior. Adicionalmente a estos dos reglamentos, que es lo que rige toda la actividad, AESA incluyó dos escenarios estándar de carácter nacional, solo aplicable en España, que después os explicaré en qué consiste y por qué ha hecho estos escenarios. Vale, entonces, respecto a esto, una apreciación, que es la nota que os he puesto abajo, que es las aeronaves no tripuladas de menos de 250 gramos calificadas como juguetes no requieren ninguna licencia. Simplemente necesario que el piloto conozca el libro de instrucciones del fabricante. Sin embargo, esto es muy importante, conviene tener en cuenta que aquellos drones que contienen cámara fotográfica o cualquier tipo de sensor con capacidad de captar datos personales, sí requiere una habilitación de piloto profesional de drones A1 o A3. Esto de A1 o A3 ahora os lo explico. Y la necesidad de registrarse como operador. Como podéis entender, esto da pie a que en España el 99% de los drones tengan que registrarse en ESA, porque yo no conozco en el mercado ningún dron que no tenga cámara. Con lo cual hay que pasar prácticamente el 100%, diría, por el registro. Hay una serie de obligaciones mínimas que AESA obliga a cumplir, ¿vale? Que es el registro de operador, que es lo que os he comentado antes. Todo usuario que pretenda usar un dron debe de registrarse en la página de AESA. ¿Qué ha hecho bien AESA? Que después lo veremos, que su página web puedes hacer todos los trámites que quieras. Incluso da facilidad para que tú, con esta ley tan farragosa, sepas dónde estás. Que lo vamos a ver después con algún ejemplo práctico. Las obligaciones mínimas también formarse como piloto, como hemos dicho, más de 250 gramos y cámara, pues unos títulos, tienes que conseguir unos títulos habilitantes, que AESA también considera, no lo ha puesto sencillo, y son unos cursos que puedes hacer online y ellos mismos, una vez que apruebas ese curso, te emiten el certificado, con lo cual ya serías un operador registrado y con tu titulación. Antes, pues hace 2 años, antes de esta normativa, tenías que pasar por una academia, que tenía que ser ATO, eso significaba que era una academia que tenía que estar registrada dentro de la agencia estatal, bueno, un lío. Y nos equiparaban básicamente a pilotos de aviones comerciales, por así decirlo. También hacía falta un certificado médico, que era similar al que hacía cualquier piloto de cualquier otra aeronave, etcétera. Entonces, con esto, la manera más básica de volar te lo facilita. Haces unos cursos y te dan el título. Disponibilidad del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Simplemente es que todo dron que se vuela bajo estas circunstancias tiene que tener un seguro RC que te cubre por unos mínimos que la legislación dice los que son. Entonces, en función de la aeronave, pues puede llegar hasta cubrir 300.000 euros, me parece que es. Reglas de vuelo. Depende de dónde vayas a volar, el vuelo de dron está sujeto a reglas generales de operación condicionadas. Generalmente, por el peso del dron, no es lo mismo volar un dron de 250 gramos, uno de 4 kilos, uno de 25 o más de 25. Entonces, la legislación sí que ha creado una serie de categorías y en función del peso del dron y otras características ha creado unos escenarios de operación. No os preocupéis porque esto os está sonando todo a chino, pero después lo vamos a ver cómo lo simplifican ellos para que sepamos dónde estamos. El lugar del vuelo. El lugar del vuelo también es un condicionante importante porque pensamos que podemos volar en todos los sitios y no es así. También veremos que han habilitado una página web donde tú pones la ubicación donde quieres volar y te dice, aparte de todo esto anterior que nos está limitando, qué podemos hacer o qué no, o qué documentación tendríamos que presentar. Por ejemplo, no podremos volar cerca de un aeropuerto o en zonas urbanas o si hay otras aeronaves.
a ver, siempre se va a poder volar, pero tienes que presentar una documentación adicional. Entonces, con esta legislación europea, ¿qué ha creado EASA? Pues una clasificación de los drones en 7 categorías, que son las que tenemos aquí, que va de la C0 a la C6, y están clasificados en función del peso y características técnicas del equipo. En principio, cada dron que nos compremos en una casa comercial debería llevar una etiqueta, que ahora vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el caso de la C0, vemos que debajo aquí de donde he puesto C0 aparece un logotipo con un círculo y un 0. Eso significaría que es etiqueta de clase 0 para ese dron. Las casas están obligadas a que aparezca, pero de momento solo algunos modelos lo están poniendo. No sabemos por qué, el motivo, porque no sé. La cuestión es que de momento la ley está siendo aplicada de una manera laxa porque está en un periodo transicional, entonces de momento no se aplica, pero que las casas comerciales estarían obligadas a tener este distintivo. Clase 0, no os voy a aburrir porque aquí cada clase tiene una serie de requisitos, pero básicamente es el peso, en este caso clase 0, inferior a 250 gramos. Y después una serie de requisitos técnicos, pues velocidad horizontal de 19 metros por segundo, la limitación de altura 120, que eso es genérico, como hemos visto, para todo el mundo, y estar alimentado con electricidad. Es decir, si un dron pesara menos de 250 gramos, pero llevara combustible de gasolina, por ejemplo, un motor a explosión, no estaría considerado clase 0. Para simplificar las cosas, ¿qué drones podrían ser clase 0? Pues aquí os voy a ir poniendo ejemplos. Pues un Sima o un Mavic Mini, hay más en el mercado. Para que veáis, he puesto unas fotos donde se ve la mano para que hagáis un orden de magnitud. Y aquí se ve, pues estos serían clase 0, que son los que podríamos considerar de juguete, pero en este caso los dos llevan cámara, con lo cual ya hay que pasar por el registro de AESA. Clase 1, aquí ya subimos el peso, pues un peso inferior a 900 gramos, vuelve a tener los mismos condicionantes, una velocidad máxima en altura horizontal de despegue de 19 metros por segundo, la limitación de altura 120, eso es lo mismo. Y aquí lo único diferente, que ya empieza a ser importante, es que tiene que disponer de un número de serie único. Esto está relacionado con el tema del seguro, que tú cuando aseguras el dron tiene que aparecer el equipo que es en concreto, con lo cual tiene que aparecer tu número de serie. Y una serie de requisitos adicional, aquí aparece equipado con un sistema de geoconsciencia. Eso suena a ciencia ficción. Lo que quiere decir geoconsciencia es que tu dron, cuando accede a una zona que está prohibida volar, te lo debe de comunicar. Es decir, que si tú vuelas y de repente te metes en la zona de influencia de un aeropuerto, el dron tiene que ser capaz de decirte que estás volando en una zona prohibida. Después tú, en tu propio criterio, si tienes la autorización, puedes seguir volando y si no, no, pero te tiene que avisar. Bueno, hay sistemas de batería, que si el dron baja de un determinado nivel de batería, pues que te avise. Básicamente, esas son las características técnicas y lo que diferencia unas categorías de otras, además del peso. Ejemplos de clase C1, Mavic Air 2 y Autel Evo, hay más, pero bueno, ya son un poquito más grandes que los anteriores, pero bueno, similares. Clase C2, aquí esto ya empieza a ser importante, esta clase. ¿Por qué? Porque los drones, por así decirlo, profesionales, los de pequeño formato, ya están englobados dentro de esta categoría, que son los inferiores a 4 kilogramos. Y el resto de propiedades o características similares. Lo único que aquí lo han limitado ya a 4 kilogramos. Con 4 kilos ya es un dron importante. Diferencia respecto a la clase C1, que por ejemplo aquí ya tiene que aparecer luces de control de actitud y de vuelo nocturno para que se pueda identificar, porque ya es un dron que ante un impacto de cualquier otro objeto ya puede producir un daño importante. Y otra cosa que es importante es el modo de baja velocidad. Es decir, que el dron tiene que tener un sistema que ante una emergencia reduzca la velocidad para reducir el impacto ante cualquier objeto o a otra aeronave. Los anteriores no tienen la necesidad de tener eso, pero los de categoría C2 ya sí. ¿Y aquí qué drones podemos englobar? Aquí ya empiezan a ser los que se están usando para trabajos. El Phantom 4, que es uno de los más conocidos,
El UNEC, el Phantom 3, por ejemplo, también podría estar dentro de esto. Es toda esta serie que ya se empieza a ver en trabajos porque realmente son drones muy eficaces, muy fáciles de volar y que cumplen muy bien con la normativa y que nos permite trabajar en muchos escenarios. Actualmente, pues podemos decir que, por ejemplo, el Phantom 4 ha mejorado muchísimo porque le han metido unos sistemas. Hay una serie del Phantom 4 que ya viene con un GPS integrado, que es el sistema RTK, que después veremos, que permite dar precisiones centimétricas para levantamientos topográficos, con lo cual es un dron que se puede usar perfectamente en trabajos comerciales y que tiene bajo peso, con lo cual también está influenciado en que también tiene menor coste. Clase 3, aquí ya son drones muy grandes. El peso es inferior a 25 kilogramos y el resto de características son idénticas a la anterior clase, lo único que ya estamos entre los 4 y los 25 kilogramos. Estos son todos los drones profesionales que nosotros llamamos de gran formato. El Inspire 2, el Matrix 600, que ya son equipos que además pueden soportar otro tipo de cámaras, podemos cambiarle. Bueno, en el Phantom 4 también podríamos cambiar el tipo de sensor. En vez de cámaras simplemente topográficas, fotográficas, le podemos poner sensores LIDAR o cámaras termográficas. Estos son equipos que incluso se pueden utilizar para transportar cargas. El Matrix 600, por ejemplo, no sé si habéis visto las noticias en verano de playas que han utilizado drones para salvavidas en las playas, pues por ejemplo el Matrix 600 se está utilizando mucho en ese tipo de trabajos porque son capaces de transportar pues, un flotador de salvamento. La clase C4 es una clase muy específica que han creado básicamente para aeromodelismo. O sea, drones que haces por tu propia cuenta, para volar por hobby, aunque tengan cámara, o que sean de fabricación propia. Entonces, más o menos, esta clase es específica prácticamente para modelos de aeromodelismo. El típico avión de ala fija de aeromodelismo pues estaría englobado aquí en esta categoría, en esta clase. Clase C5. Esta clase es muy peculiar. De hecho, solo he encontrado un ejemplo que estuviera englobado dentro de esta categoría. Son también inferiores a 25 kilogramos. Tiene una particularidad que no permite, no se clasifican drones con este peso que sean de ala fija. Los anteriores, por ejemplo, he puesto ejemplos de multirotor, pero también podrían ser de ala fija. Ala fija es el equivalente a un avión convencional con las alas que conocemos, pero en dron, que son autocontrolados desde una estación en base. Y el resto de las características son muy similares. Lo único que aparece, pues por ejemplo, hay uno de los puntos que pone aquí sistema de enlace o término de vuelo por pérdida de enlace. Es decir, que si pierde la conexión, tiene que tener un sistema que recupere de cualquier manera esa conexión. Y el punto anterior, este es muy importante, el sistema de datos protegidos contra el acceso no autorizado. Es decir, son drones tan específicos que le meten una medida de seguridad que si tú estás volando y hay cualquier persona o otro aparato que te interfiere en la señal, que te tiene que detectar que estás teniendo una invasión a tu señal y que sea capaz de repelerla. Es decir, por ejemplo, un hackeo que está teniendo un dron, pues esta categoría tendría que tener ese dispositivo que te avise de que te están hackeando el sistema. ¿Por qué creemos que han puesto esto? Porque estos drones, por ejemplo, permiten, trabajos específicos, por ejemplo, para transportar elementos químicos, pues para fumigar un campo de cultivo. Entonces, claro, como son productos químicos, pues requiere una serie de protección y quieren evitar que se pueda acceder a esos sistemas remotos. Por ejemplo, ahora con el tema de la guerra estamos viendo los drones kamikazes. Si tú a cualquiera de estos drones lo cargas con un explosivo, lo cargas con un producto químico e impacta, el destrozo que puede producir es muy importante. De hecho, no sé si habéis visto algún vídeo al inicio de la guerra de Ucrania, los primeros drones kamikazes que se usaron eran el Phantom 4. Se cargaba con un poquito de explosivo y se lanzaba contra los objetivos. Ahora ya se han sofisticado mucho, pero inicialmente eran drones que podías encontrar en cualquier hipermercado de electrónica. Clase C5, solo he encontrado este, que es un dron
tipo matriz. De hecho, el matriz, sí, que os he comentado antes que era de la clase C4, se le incluyera la pértiga que aparece en esta imagen, sería considerado ya un C5. Este dron es muy específico, es de una casa española que es el dron Velutina, que es de fabricación propia. No sé cuántos venderán de manera comercial, pero a priori es el único que he encontrado con esta clasificación. Y después la clase C6, bueno, que tiene todo lo anterior prácticamente y realmente no hay mucha diferencia. Si vemos, pues las características son prácticamente iguales. Entonces, lo único es lo que hemos comentado de la intrusión para los accesos no autorizados, que también está recogido, la geofluorescencia, el sistema de identificación a distancia y limitación de acceso y control. Es la única diferencia que hay. Entonces, también lo mismo. ¿Qué dron he encontrado que pueda ser de esta categoría? El Hexacopter de Aeroip, que también es una empresa española de fabricación propia. Y en principio es por envergadura, no es por mucho más. El peso inferior a 25 kilogramos y hasta aquí. Es que tampoco hay, de esta clase de drones generalmente ya no se van a usar porque son drones muy específicos para trabajos muy específicos. En concreto sí que hay un Hexacopter que sí que he encontrado que podrían englobarse dentro de esta categoría, que sirve para inspección de puentes por contacto, que tiene un dispositivo en el frontal que es capaz de detectar deformaciones en los puentes, pero no sé hasta qué punto se está vendiendo eso comercialmente o es algo experimental. Entonces, una vez que hemos clasificado los drones, EASA, ¿qué nos dice? Pues que crea 3 categorías de vuelo. La categoría abierta, la categoría específica y la categoría certificada. Las clasifica en función del riesgo que ellos consideran que tiene la operación. La categoría abierta, que es en la que siempre o en la mayoría de las veces vamos a volar, que son las que considera operaciones de bajo riesgo. La específica, que tienen un riesgo que ellos consideran medio, y certificada de riesgo alto. En función de esta clasificación, pues nos pedirán una documentación, otra. La categoría abierta, que es la más sencilla y que con un Phantom 4, un Mavic 2 un Mavic 3 profesional o drones de ese estilo vamos a poder hacer la mayoría de los trabajos, no necesitan una autorización de AESA ni una declaración por parte del operador de la operación. Es decir, una vez que tú ya tienes el dron, cumple los requisitos establecidos generales de la formación del piloto, de no volar a más de 120 metros, de tener el seguro de responsabilidad civil, tú puedes volar aquí bajo esta categoría, siempre y cuando no vueles en zonas que no están permitidas. Que es que la ley puede ser tan sencilla o tan complicada como queramos. Ahora veremos un ejemplo. Entonces, categoría abierta prácticamente es en las zonas donde, o con drones inferiores sobre todo a 4 kilos y que no supongan ningún riesgo para la población. Específica, hemos dicho riesgo intermedio, y aquí ya sí que hay que presentar a esa una declaración previa o declaración del operador bajo estudio aeronáutico de seguridad, lo que ellos llaman SORA. Pues es un estudio donde tú presentas las características del dron, qué operatividad tienes, es decir, tienes que presentar un manual de cómo vas a operar, cómo vas a hacer los ejercicios de despegue, de aterrizaje, los protocolos que tú sigues y medidas de mitigación de impactos que puedes tener. Es decir, aquí ya te pueden pedir que tengas un paracaídas, que es generalmente lo que más están pidiendo, que puedas tener una serie de luces determinadas si son vuelos nocturnos. Entonces tú presentas esa documentación y a esa generalmente te autoriza el vuelo. Después la certificada, aquí ya es todo el resto que estáis empezando a ver ahora en las noticias. Están empezando a ver drones que están diciendo que si van a empezar a transportar personas, o lo que hemos dicho antes, para fumigar con un alto contenido de fertilizantes o de abonos que requieren transportar cantidades muy grandes o productos específicos tóxicos. Entonces, todas estas operaciones estarían dentro de la categoría certificada, y aquí a esa te va a requerir probablemente que tu dron tenga un marcado C, que pase unos protocolos, que
Aquí ya se abre un mundo y que la operadora esté certificada bajo unos protocolos que AESA en su página web, como veremos ahora, también te dice los pasos que tienes que dar, pero vamos, hay poquísimos en España que realmente les estén dando la certificación. Entonces, vamos a las categorías más sencillas, la categoría abierta. ¿Qué nos permite hacer la categoría abierta? Volar en VLOS. Esto, bueno, es una nomenclatura inglesa, pues es dentro del alcance visual del piloto. Es decir, que tú siempre la aeronave o el UAV lo tienes a la vista del piloto o de una persona que tengas contigo, que es lo que se llama el operador visual. Siempre tienes que volar a una altura máxima de 120 metros, aeronaves de menos de 25 kilogramos. ¿Qué limitaciones tiene la categoría abierta? No puedes sobrevolar reuniones de personas, no puedes transportar mercancías peligrosas o mercancías, es decir, en este caso lo que decíamos de los fertilizantes no estarían incluidos dentro de la categoría abierta, y no puedes realizar operaciones de forma autónoma. Aquí hay que hacer una apreciación. De forma autónoma no quiere decir, por ejemplo, que tú programes una operación y el dron te la realices sola. De forma autónoma quiere decir que tú no tengas control sobre el dron o no puedas actuar sobre ese vuelo programado en cualquier momento. Si yo ahora mi dron lo levanto, yo le programo una ruta, me hace la ruta, pero yo tengo la posibilidad de cancelar esa ruta y traérmelo otra vez al punto de despegue, eso ya no se considera autónomo. Autónomo considera esa que vuela totalmente desde el momento en que despega hasta que aterriza, realiza una operación en el que la persona que está al mando no tiene control sobre el dron. Entonces, para rizar más el rizo, dentro de la categoría abierta nos crea 3 subcategorías, la A1, la A2 y la A3. Si fuera poco lo que teníamos hasta ahora, pues nos mete 3 categorías nuevas. Abierta A1. Pueden sobrevolar, la única diferencia es que pueden sobrevolar personas ajenas a la operación. Pero solo personas, no aglomeraciones de personas. Es decir, que si tú vuelas en un descampado y pasa una persona paseando, te permiten que sobrevueles a esa persona. También AESA en su página web, cuando considera operación abierta A1, nos dice una serie de requisitos que habría que cumplir. Pues para menos de 250 gramos, o de construcción privada, será necesario estar familiarizado con el manual de uso. Y esto es redundante porque realmente es los requisitos que nos ha pedido de manera general para todos los drones, con lo cual tampoco sería necesario especificarlo, pero bueno, nos lo aclara. Después nos dice que dentro de esta categoría abierta, operación A1, los drones que hemos visto antes de clase 1, menores de 900 gramos, y aquí sí que nos dice que tendríamos que realizar un curso online con su correspondiente examen teórico. La categoría 2 nos permite volar cerca de personas ajenas a la operación, aunque no sobrevolarlas y a una distancia mayor de 30 metros. Se puede reducir esta distancia si se dispone de un modo de baja velocidad, lo que hemos comentado antes, por el tema de impacto o por el tema de que se pueda caer sobre una persona. Entonces nos dice si tiene un dispositivo de baja velocidad, podríamos estudiar que en vez de A1 lo consideremos operación A2, que es esto, o una zona aislada, o evaluar la seguridad de la situación. Esto, al fin y al cabo, es poco aplicable, porque ¿quién evalúa la seguridad de la situación? En principio, el piloto, pero lo que para mí puede no suponer riesgo, para esa puede suponer un riesgo. Entonces lo dejan a tu criterio. Los pilotos que realicen operaciones abiertas en A2 tendrán que estar familiarizados con el manual del usuario y estar en posesión del certificado de competencia del piloto. Esto es lo general de antes. Como el de mayor de 250 gramos, pues ya tienes que realizar el curso. No hay mucho más. Dentro de las operaciones A2, pues con cualquier aeronave clase 2, menos de 4 kilogramos, que tengan sistemas de identificación a distancia directa y geoconsciencia que hemos hablado. Con esto estaríamos dentro de una categoría abierta y una operación A2. Probablemente os estéis haciendo un lío con todo, como nosotros. Pero ya digo, ahora vamos a ver una aplicación que nos la ha puesto todo mucho más sencillo, ¿vale? Categoría abierta y operaciones A3. Lo mismo, criterios subjetivos. Zonas sin peligro aparente para personas ajenas a la operación. Eso está en virtud del criterio del piloto. Y a una distancia mínima de áreas residenciales, comerciales, industriales o recreativas.
Puedes volar, por ejemplo, a las afueras de una ciudad siempre que estés a 150 metros. ¿Qué ocurre? Que después, cuando indagas en la normativa, también te da la posibilidad de la regla 1.1. Es decir, puedes volar a 10 metros de una casa siempre que no superes 10 metros de altura. 20 metros de una pared o de una casa siempre que no superes los 20 metros de altura. Y así progresivamente, una norma 1.1. Pero por término general nos dice que no volemos a unas distancias inferiores de 150 metros de las casas. Ya veremos que después, con la siguiente categoría, todas estas cosas nos permite hacerlas. Lo que pasa es que hay que entregar una documentación adicional. Y nada, para no liarlos más, pues aquí nos dice que tienes que tener la formación teórica, los drones que tienen que ser menores de 25 kilogramos, que incluiría los drones de clase 2, los drones de clase 3 y los drones de clase 4. Entonces, hasta aquí las categorías más sencillas que podríamos volar en España. La categoría específica. La categoría específica es, como hemos dicho, las que ya engloban, tienen un riesgo medio o como vamos a ver, que ya hay que presentar una documentación adicional, que tú tienes que presentar a ESA con el estudio aeronáutico de seguridad, que te la autorizarán, y una vez que ya tienes esa autorización, tú ya puedes realizar esas actividades. Una de ellas que puedes hacer es volar más allá de la visual del piloto. Es decir, tú lo puedes dejar de tener a la vista. Puedes estar volando y el dron lo puedes volar, pero ahí también es un poco subjetivo, porque la finura que tengamos cada uno al ver o las condiciones climatológicas puede hacer que gente a 100 metros no vea el dron y gente que a 500 metros lo siga viendo. En principio, por término general, se considera volar más allá del alcance de un piloto 500 metros. Nos sigue limitando la altura a 120 metros. Esta categoría específica permite volar drones de más de 25 kilogramos. Para los trabajos que se suelen aplicar en ingeniería civil es bastante complicado que eso suceda. Nos permite volar en entornos urbanos. Esto sí que es importante, siempre que el dron sea inferior a los 4 kilos, es decir, aquí nos está diciendo que podremos volar pues, con un Phantom 4 en una ciudad, siempre que pasemos por el resto de requisitos que ahora vamos a ver. Que nos permite que se puedan arrojar materiales de la aeronave, es decir, lo que hemos hablado de que tú tienes un equipo y dices, pues le quiero lanzar un paquete, pues esta categoría específica nos permitiría hacer esa operación. Y ahora ya sí nos permite volar en aglomeraciones de edificios y aglomeraciones de personas. Seguimos rizando el rizo. En la categoría abierta nos había hecho 3 subcategorías. La 1, la 2, la 3. Pues en la categoría específica, aparte de todos los requisitos anteriores, nos crea dos escenarios que he remarcado aquí, que consideran escenarios estándar que son solo específicos en España, que ha creado España para regular una serie de actividades. En concreto son el escenario específico para volar en entornos poblados, es decir, para volar sobre ciudades o sobre un pueblo, y otro para volar más allá de la visual. Lo que hemos hablado antes, que te lo permite, pero siempre que presentes una documentación para que te autoricen en este escenario estándar. Un lío. Realmente, ¿qué está ocurriendo con las operadoras? Que hay una serie de empresas que se han creado un negocio paralelo a las aplicaciones con los drones, que son las asesorías aeronáuticas, que te gestionan todo este tipo de trámites. Tú le dices, quiero volar en José Zorrilla, que hay un partido de fútbol. Pues tú le lanzas tus datos de operadora y ellos te gestionan todos los trámites necesarios para que tú puedas hacer ese trabajo. Realmente es muy útil. Yo como empresa lo uso porque han liado tanto la legislación que ya no sabes ni a qué atenerte. Entonces lo dejas en manos de profesionales, ellos te presentan, tú le dices lo que quieres hacer y ellos te gestionan absolutamente todo. Categoría certificada. Esto ya hemos visto que eran los drones ya muy específicos que permiten, como vemos aquí, vuelos en concentración de personas, transporte de personas. De momento que yo sepa, no se ha autorizado ningún aerotaxi. Sabemos que hay pruebas, algunas están funcionando y otras sabemos que no.
y transporte de mercancías peligrosas. Aquí lo que hablamos de los fitosanitarios. Aquí realmente la legislación está entrando en conflicto con la categoría certificada, con la categoría que hemos visto antes específica, porque realmente te dice que puedes arrojar cualquier objeto. Entonces hay gente que está diciendo que simplemente con la específica podrías hacer trabajos agrónomos de fertilizantes o de cualquier otra sustancia. Realmente nos lo tienen que aclarar. El sector agroalimentario sí que sabemos que está haciendo presión para que esa normativa nos la aclaren un poco más, pero vamos, en principio sería categoría certificada y de hecho es por lo que todo esto lo vamos a simplificar. AESA crea una aplicación donde tú pones los datos y te dicen qué categoría estás. Le vas metiendo datos de tu dron, que ahora vamos a ver un ejemplo o dos, y te dice en qué categoría estás. Entonces, con eso nos simplifica mucho y todos estos quebraderos de cabeza de intentar entender esta legislación que nos han impuesto, pues que se nos simplifique bastante. Nada, aquí son las categorías de categoría certificada, pero que realmente a nosotros no nos interesa para nuestras aplicaciones de ingeniería civil, con lo cual lo podemos consultar en la página de AESA sin ningún problema. Entonces, llegamos a este punto. Tendremos la cabeza como un bombo. No sabemos ni dónde estamos. Entonces, vamos ahora ya, a partir de aquí, vamos ya a lo práctico. Os he metido un rollo que probablemente digáis, vaya lío, no me he enterado de nada. Quiero que también que os hagáis una idea de, por ejemplo, a mí me pasa cuando me llega un cliente y me dice, oye, si es que para hacer 4 fotos, o es que a lo mejor le dices un precio ridículo, pero te dice, oh, es que no me puedes cobrar eso por 4 fotos. Lo que no saben es que detrás está todo esto, que son unos trámites que tienes que cumplir, unos plazos, que muchas veces se nos van plazos, pues os puedo decir, para volar en Valladolid, el aeropuerto de Villanubla no te responde con 15 días de antelación. O sea, tú quieres volar en zona de influencia del aeropuerto de Valladolid, mínimo tienes que avisar con 15 días. ¿Cómo vas a planificar un trabajo técnico que a lo mejor estás haciendo la supervisión de, yo qué sé, de una fuga de una tubería con 15 días de antelación? Es imposible, pero es así. Entonces, no hay otra manera, no tenemos escapatoria a todo esto. Entonces, estamos funcionando con los gestores aeronáuticos para que nos resuelvan todos estos problemas. O nos ha pasado también en la zona de Valladolid, que ahora vamos a ver cómo centramos todo esto. Un helipuerto que en principio nos pone en la página web cómo contactar con ellos, porque necesitas una coordinación, que no te cogen el teléfono. Entonces, la única manera que tuvimos de poder volar ahí era presentarnos un par de días antes y quedarnos ahí esperando a la puerta hasta que hemos visto que aterriza el helicóptero. Ha bajado el piloto y le hemos preguntado, oye, nos queremos coordinar contigo, que después están obligados a responderte y a darte la autorización bajo unos criterios, pero que era imposible localizarles. Que sabes que te tienes que poner en coordinación con ellos porque hay una web que te dice dónde necesitas, o sea, con quién te tienes que poner en contacto, pero que era imposible. Entonces nos lo están poniendo dificilísimo. Entonces, estas 3 herramientas, la web de AESA, el cuestionario de UAS de AESA y la web de NAIRE nos facilitan toda esta labor. Vale, entonces vamos a ver si funciona ahora lo que hemos dicho para compartir pantalla. Vamos a ir una a una. La web de AESA. La tenemos por aquí. Vale, la web de AESA. Todo el rollo este que os hemos contado, realmente, entrando en la web de AESA, que tiene una parte específica para drones, tendremos todo. La normativa europea de drones. Pues si pinchamos en la normativa europea de drones, pues nos dice pues lo que os he contado, qué reglamentos están en vigor, podríamos ir nos enlaza a las normas y podríamos consultar prácticamente todo. Operaciones con drones. Pues pinchamos en operaciones con drones y nos dicen lo que os he contado, qué categorías clasifican ellos de drones, qué podemos hacer en la categoría abierta 1 a 2, qué podemos hacer en la categoría específica y dentro de ello, por ejemplo, vas a la categoría 1, qué documentación necesitamos o qué nos englobaría dentro de esas categorías. Nada, irías aquí, apartado de registro, aquí si te quieres registrar como operador, pincharías aquí y te llevaría un formulario, la disponibilidad de seguro de responsabilidad, te explica todo lo que necesitas.
Entonces, la verdad es que la página web está muy bien, te permite hacer todos los trámites que te exigen vía online, registrar la operadora, registrar el dron, hacer los cursos, te piden el certificado, te crean tu propia carpeta donde te van dejando los títulos que tienes, las solicitudes que les has remitido. La verdad es que está bastante bien. Puedes hacer prácticamente todos los trámites que necesites. Entonces, una de las cosas buenas que tiene es que han dejado una aplicación, que también vamos a ver, donde nos simplifica todo esto, que es esta aplicación. Se ve, ¿no? Vale, entonces, después de todo el rollo, tú llego con mi dron y digo, quiero volar para hacer unas fotografías y quiero saber en qué categoría estoy. Pues simplemente entras aquí, en la aplicación, vamos a poner un caso sencillo. Y te dice, ¿el piloto a distancia tiene más de 16 años? Le tendrás que poner sí, como le pongas que no, automáticamente te dice que ya no puedes volar. Con lo cual, ponemos sí, y a partir de aquí, todas las categorías que hemos dicho antes que te iba diciendo, pues el peso menor de tanto, o tiene dispositivo, o vas a volar personas, o no vas a volar personas, te lo va pidiendo. Entonces es muy intuitivo. Pues sí, seguimos. ¿Su nave tiene un peso de más de 250 kilogramos? Lo normal es que para trabajos en ingeniería civil va a ser mayor de 250 gramos. Si no fuera, ¿qué ocurre? Que la segunda pregunta te dice, ¿su aeronave está equipada con un sensor capaz de capturar datos? ¿Esto por qué es? Por lo que hemos dicho. Si no captura datos y es menor de 250 gramos, lo consideran juguete. Pues ya está. Si le das aquí que sí, mayor de 250 gramos, automáticamente te deshabilita lo siguiente, porque ya no tiene sentido el ir rellenando casillas. Imaginemos que vamos a trabajar por el que todos más conocemos, pues un Phantom 4, que pesa, no llega a 2 kilos. Pues seguimos. Siguiente. ¿El piloto mantendrá en todo el momento la aeronave dentro del alcance visual? En principio, vamos a volar siempre dentro de la visual. Pues le damos que sí. Las siguientes operaciones ya te la deshabilita porque sería, si la has dado a la anterior, no, pues la operación se va a llevar más allá del alcance visual, como ya le hemos dado que sí, estas ya nos las deshabilita. ¿Su vuelo va a tener lugar en una concentración de personas? Vamos a hacer un caso sencillo. En principio no. Como veis, todo el rollo que os he contado antes de las categorías, subcategorías, realmente está recogido aquí, porque te va filtrando todos los requisitos. Seguimos. ¿Su operación se realiza a más de 50 metros de zonas pobladas y edificios? Vamos a hacer el caso de que sí. Ya nos deshabilita el resto, porque la aplicación, según vas avanzando, te va excluyendo, según vayas diciendo sí o no, te va excluyendo o no, o te permite generar más pestañas en función de tus respuestas. ¿Su aeronave tiene un peso de más de 25? Sí, sabemos que si le damos que sí, nos va a mandar a certificada de cabeza, con lo cual no. Suponemos que estamos volando con nuestro Phantom, que tiene 2 kilos. ¿Su aeronave está diseñada y va a ser utilizada para el transporte? Aquí falta algo. Es de personas o mercancías, no sé exactamente lo que pone, le damos que no. ¿La altura del medio vuelo es menor de 120 metros? En principio, por condicionantes generales, le tenemos que decir que sí. ¿Va a transportar mercancías peligrosas? No. Si le pusiéramos aquí sí, pues te dirá, ¿tiene riesgo para terceros? Entonces ya te va a mandar a certificada. ¿Va a arrojar o va a dejar caer algún tipo de material? No. ¿Su operación es autónoma? Lo que os he explicado antes, de que tienes control de la emisora en todo momento sobre el vuelo. No. ¿Su operación se va a desarrollar en enjambre? Bueno, esto es una cosa específica, bueno, ahí te dice que es un enjambre, pues es cuando hay varios drones operando a la vez. No sé si habéis visto las cosas que se están haciendo ahora en China, tal, de hacer florituras, ahí hacer imágenes como si fueran fuegos artificiales, pues esto es lo que se llama un enjambre, que están todos interrelacionados, se conocen el posicionamiento entre ellos, eso sería un enjambre. Salvo exhibiciones es raro que se utilice, entonces le damos que no. Y aquí ya no nos deja más, porque ya nos ha clasificado nuestra actividad, entonces le daríamos el resultado y nos va a generar un PDF que se ve, ¿no? Que ya nos dice dónde estamos. Entonces, con las características que le hemos puesto, pues nos dice comprobar que se cumplen todos los requisitos de categoría abierta. No lo ha considerado, bueno, el primer párrafo, su operación UAS puede marcarse en la categoría abierta. Después de todo este rollo, simplemente con rellenar este formulario ya sabemos dónde estamos. En este caso, la operación que hemos visto, abierta.
Entonces, como es categoría abierta, te dice, ya es simplemente seguir los pasos. Pues abierta, lo único que tienes que hacer es darte de alta como operador en AESA y te dice dónde tendrías que hacerlo. Inscripción en el registro de operadores SOAS, ya está. Simplemente pincharías aquí, te registras y ya estarías dentro de operación abierta. Indicar el número de operador en CARWAS, esto es un requisito general, que es una chapita que tiene que estar pegada en el dron y en la emisora con su número de serie. Por eso era el hecho de que los drones tuvieran un número de serie único, pues es efectivamente para que quede registrado en el dron y quede registrado en el seguro. Tener la formación adecuada de piloto, en este caso familiarizarse con el manual de usuario si fuera de 250 gramos o menor de 900, y el curso y examen en categoría A1 y A3. Y disponer del seguro de responsabilidad civil. Que hemos visto que esto nos facilita mucho las cosas. Nosotros, según el dron que tengamos y lo que debamos hacer, rellenamos el formulario y nos dice dónde estamos. En principio, sencillo. Vamos a generar otro donde creamos una situación distinta. Vale. Mayor de 18 años sí, de 16, mayor de 250. Vamos a suponer que queremos volar sobre una población, en un entorno urbano. ¿Vas a volar dentro de la alcance visual? Generalmente sí. Aquí, si pones no, pues te va a mandar a categoría certificada. ¿Va a tener lugar sobre concentración de personas? Certificada no, específica, perdón. Aquí vamos a poner la diferencia. Sí, quiero volar sobre personas. Sí. Bien. Vale. Y se atascó. Vale. ¿Sobre una nave tiene una dimensión de características de 3 metros o más? No. Vamos a pensar que vamos a volar con el Phantom sobre personas porque queremos grabar un concierto. ¿Sobre una nave tiene una masa de más de 25 kilos? No. ¿Está diseñado a utilizar para el transporte? Aquí falta algo de que supongo que será personas o carga. Vamos a poner no. Su vuelo es mayor de 120 metros. No. ¿Va a transportar mercancías peligrosas? No. Simplemente vamos a hacer un reportaje fotográfico o de vídeo. ¿Va a arrojar algún tipo de material? No. ¿Superaciones autónomas? No. ¿Enjambre? No. Entonces ahora nos genera el resultado. Probablemente ¿dónde nos haya llevado? No vemos. Nos ha llevado a categoría específica. Precisamente ¿por qué? Porque le hemos puesto que queremos volar sobre personas. Podríamos haber puesto el ejemplo que a lo mejor en ingeniería civil podemos usar más. Es que vamos a volar en un entorno urbano. Nos hubiera puesto lo mismo. O sea, nos hubiera llevado a específica y aquí nos dice lo que necesitamos. Darte de alta, que eso es general, en el registro del operador. ¿Qué diferencia hay? Que aquí nos dice que tienes que evaluar el riesgo de la operación, que tienes que presentar el manual de operaciones. ¿Por qué? Porque ya lo ha considerado específico. Y básicamente esto es lo que nos simplifica un poco el saber por lo menos dónde estamos con nuestro dron y qué necesitamos para hacer operaciones. Pero, como hemos dicho, también tenemos un limitante que son las zonas. Entonces, para las zonas también nos han habilitado a través de otro organismo. A ver. Vale. Nos han habilitado en aire, que es otro organismo, que es el gestor del espacio aéreo. Nos ha habilitado otra página web que es muy intuitiva también y que nos dice esto ya no es los requisitos del dron, sino dónde podemos volar. Entonces, entraríamos en drones.enaire.es y le dices mapa recreativo, mapa profesional. Nada. Nosotros, como estamos haciendo actividades para ingeniería civil, nos vamos a mapa profesional. Entonces, este es el plano general. Ahora mismo, este es lo que en España, las zonas que, lo que vemos sombreado sobre el plano, las zonas que tienen alguna limitación al vuelo. Pueden ser súper sencillas o simplemente pueden ser informativas.
Nos vamos a cualquier zona. Bueno, ahora mismo, como estamos en la sede central de Valladolid, pues vamos a ver algo en Valladolid. Decimos, pues mira, vamos a volar. Aquí te permite que pongas el plano, si va bien la conexión, que pongas el plano pues para ver qué tenemos abajo. Vemos imágenes, ¿vale? Puedes también localizar, podemos poner, por ejemplo, Valladolid. Si pones Valladolid, te va a mandar Valladolid, te va a mandar a la ciudad. ¿Ves? Entonces decimos, pues queremos volar aquí a las afueras de Valladolid. Pues decimos, yo qué sé, aquí que en cualquier zona, aquí que quiero supervisar esta estructura. Entonces, tú cuando pinchas aquí, se te despliega una pantalla y que te dice qué limitantes tienes en tu zona de vuelo. Entonces aquí te dice, pues mira, justo esto que hemos escogido nos dice que estamos en el espacio aéreo controlado CTR de Valladolid. Es decir, que estamos en la influencia del aeropuerto de Valladolid. Con lo cual, aquí te dice que si vuelas en categoría abierta, necesario estudio aeronáutico de seguridad y coordinación con el Ministerio de Defensa. Este es el requisito que decimos que concretamente Valladolid te pide que se lo hagas con 15 días de antelación. Si es categoría específica, pues te dice que necesario estudio aeronáutico de seguridad y coordinación por el Ministerio de Defensa y es necesaria autorización de esa. Todo lo que hemos explicado ahora también nos lo recomienda, nos dice que lo tenemos que hacer aquí, pero ya en función no solo de nuestro equipo, sino dónde volamos. Y en principio estas dos son las dos únicas limitaciones que tenemos en esta zona. Mira, vamos a cerrar y vamos a poner alguna otra. Por ejemplo, ¿veis aquí que se abre un cuadrado? Pues este cuadrado, ¿qué significa? Pues si pinchamos aquí nos va a decir que hay más cosas. Estamos dentro de Villanubla, con lo cual tendríamos que hacer lo mismo. Y aquí nos aparece varias zonas más. Zona restringida al vuelo fotográfico, cigales. ¿Esto qué son? Hay unas hojas dentro de los mapas topográficos que están prohibidas o que necesitas una autorización. Suelen coincidir la gran mayoría con zonas militares. Es decir, si tenemos una base militar, aunque sea simplemente un cuartel, generalmente están limitadas al vuelo. Al final todo se puede hacer. Es que tu gestor aeronáutico o tú te pongas en contacto con el Estado Mayor, metes la autorización y te la autorizan. Ya está. Otro trámite más que tienes que saber dónde tienes que contactar y qué tienes que rellenar. En este caso nos hemos encontrado con estas. Otras zonas que nos podemos encontrar con esta página, pues por ejemplo, a ver, aquí nos podemos encontrar, aquí te puede indicar 100.000 limitaciones, que haya otro, mira, aquí hay un logotipo de un dron, esto es que alguien ha pedido ya una autorización, entonces te aparece aquí, te va a aparecer aquí, aquí, ¿ves? Aquí hay un vuelo fotográfico de vídeo, VBLOS, esto es que hay un dron volando. No tienes que pedir autorización porque hay un dron volando, simplemente tienes que consultarlo y saber que hay otras personas que van a volar el dron para que lo tengas en cuenta. A ver, esto se puede complicar todo lo que queramos. Entornos urbanos. Hemos hablado antes que ESA te pide que le metas una documentación para volar en entornos urbanos, pero aparte, cuando entras en la legislación, te dice que te lo tiene que autorizar delegación de gobierno. Delegación de gobierno tarda 10 días en responder. Que si es Valladolid, Estadio Zorrilla, se te meten las dos cosas. Se te mete aeropuerto y delegación de gobierno, con lo cual coordinar esos dos organismos es terrorífico. Y si lo quieres hacer en noviembre, que vemos que a 3 días vista no somos capaces de predecir el tiempo, apaga y vámonos. No puedes planificar. Ahí nosotros, por ejemplo, estamos pendientes de volar en unos embalses en León. Llevamos 15 días para encontrar 3 días consecutivos de buen tiempo. No los hemos tenido. Por suerte, no tenemos que pedir ninguna autorización porque es zona libre, pero imaginaros que está dentro del aeropuerto de Virgen del Camino. Imposible. Imposible porque con 15 días vista no puedes pedirlo. ¿Qué puedes hacer? Puedes pedir una semana, por ejemplo, pero te están diciendo los aeropuertos que por favor que te ciñas a 2 o 3 días. Si es una operación que te lleva 3 y te tiene que hacer buen tiempo en esos 3 y uno te hace malo, estás fastidiado, no lo puedes hacer. Y bueno, hasta aquí. Yo creo que esta parte práctica yo creo que es interesante y vamos a casos ya concretos de trabajos para que veáis un poco lo que se puede hacer. Esto creo que es de gran importancia para que la gente que, pues desde organismos, que aquí hay, por ejemplo, hay gente que trabaja en organismos públicos, que sepan lo que se puede pedir o lo que no,
o que si se puede pedir que tengan en cuenta que hay que cumplir una serie de requisitos y solicitar una serie de autorizaciones y que no todo es tan inmediato como nos gustaría que fuera. Y seguimos. Entonces, bueno, dentro de un dron, ¿qué podemos montar? Pues podemos montar cámaras fotográficas, como hemos visto, dispositivos térmicos, cámaras multiespectrales. Esto es muy interesante, sobre todo para el tema agrario, que es donde se está utilizando fundamentalmente. Y sistemas LIDAR. Sistemas LIDAR, para que os hagáis una idea, hace 2 o 3 años es cuando se han empezado a incorporar los drones. Anterior a eso, solo un sistema LIDAR pesaba mucho más de 2 kilos y costaba 80.000 euros. Ahora lo podemos incorporar a un Inspire, tranquilamente de hecho es de un modelo del Inspire y cuesta 14.000. Eso en cuestión de 3 años. O sea, la tecnología está avanzando enormemente. Cuando trabajamos con drones es importante la precisión de nuestro trabajo. ¿Qué nos puede condicionar la calidad de nuestro trabajo? El equipo de vuelo. Si tenemos un dron que hemos dicho de 250 gramos con una cámara normalita, pues las fotos que vamos a hacer pues va a tener la calidad que tiene. Ahora mismo existen, lo que he puesto aquí, equipos con RTK, que es lo que os he dicho, equipos que vienen incorporados con un GPS, que es lo que se llama técnica de posicionamiento preciso RTK, que establece su posición en cada momento, que está mandando la señal que se está conectando a la red geodésica que tenga en su punto y que le está mandando las correcciones de posición in situ al dron, con lo cual la precisión que se está sacando de posicionamiento es de 1 centímetro. El dron está volando con una precisión de 1 centímetro en su ubicación, con estos sistemas RTK. Después, la ortofoto, lo que vayamos a hacer de eso, tendrá una precisión en función de nuestra altura de vuelo, la óptica o lo que consideremos oportuno. Pero el posicionamiento del dron lo está posicionando en torno a 1 centímetro, con lo cual nos estamos evitando tomar puntos de apoyo para posicionar después, para corregir después la posición del dron. Efectos, yo desde mi práctica, aproximadamente te ahorra 3 días de trabajo. El dispositivo de la captura de información, cuanto más megapíxeles tenga la cámara, mejor. Las focales que tenga, a mayor focal, más calidad vamos a tener en los trabajos. Las dimensiones del sensor, si es más ancho o más estrecho. Si vamos a utilizar una cámara termográfica, los rangos de temperatura que tenga esa cámara. Si es multiespectral, pues los espectros que recoja y también los rangos de trabajo. Aquí se nos abre un mundo nuevo ya en función de la calidad que tengamos de nuestro trabajo. También qué calidad y qué precisión vamos a dar en función de cómo planifiquemos el trabajo. Si vamos a hacer una ortofoto, pues en función de la altura a la que volemos, del solape, de si vamos a inspeccionar una estructura, cuánto nos acerquemos al objeto que queremos visualizar. Aquí también la tecnología también nos lo está poniendo más fácil. Actualmente ya están saliendo drones con zoom, que controlas desde el propio mando. Tú te acercas a una estructura y desde el dron, aunque estés volando a 10 metros, le empiezas a meter zoom y vas a ver todos los detalles. Eso antes no se podía hacer. Antes asumías como piloto el riesgo y te intentabas acercar para intentar ver lo más preciso lo que tú querías ver. Ahora nos están ofreciendo los zoom, lo cual nos facilita este tipo de operaciones, que también influye en la calidad de los trabajos. Y después lo que nosotros vayamos a procesar, ¿cómo lo vayamos a procesar? Nosotros, los drones no dejan de ser una herramienta de trabajo. Realmente lo importante es qué hacemos después con esa información que nos dan los drones. Nosotros podemos procesar una ortofoto y según los parámetros que le pongamos en el programa que lo vayamos a gestionar, nos dará una calidad o mayor o menor. No me quiero detener mucho aquí. La fotogrametría es la gran base de los trabajos de aplicación en ingeniería civil. Ahora veremos ejemplos de por qué, porque al final el mayor abanico de aplicaciones está basado en este concepto, de una manera o de otra, pero básicamente es el concepto de la fotogrametría. ¿Cómo se trabaja? Pues capturamos una serie de datos, los procesamos y los analizamos. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Que es la imagen que tenemos en la derecha en la diapositiva. Planificamos un vuelo, como hemos dicho, con nuestros solapes, con nuestras alturas de vuelo. Realizamos el vuelo con esos solapes, lo llevamos a nuestro ordenador, le metemos las correcciones o no. Ahora con los sistemas RTK no nos hace falta meter unas correcciones de vuelo.
orientamos las fotografías, que eso realmente es un proceso que nos realiza el ordenador con unos programas específicos, puede ser el PhotoScan, puede ser PIX 4D, están apareciendo muchas aplicaciones que están directamente destinadas al trabajo de las imágenes capturadas con drones, pues que tú le metes la imagen y como todas las imágenes que te captura un dron están georreferenciadas y tienen los metadatos, ya te está identificando el programa que están hechos con este dron en tal sitio, con estos parámetros de cámara, con lo cual también te está facilitando mucho el trabajo. Entonces lo metemos en el programita y podemos sacar nubes de puntos, mallas, ortofotos. Bueno, más o menos este es el flujo de trabajo. Una captura de datos, un procesado y analizar esos datos. El parámetro que se usa realmente para trabajar en campo, sobre todo en el mundo de la fotogrametría, es el GSD. El GSD, ¿qué nos quiere decir? Es el tamaño del píxel en el terreno, es la distancia entre dos centros de píxeles consecutivos medidos desde el terreno. Es decir, en nuestra fotografía vemos objetos de un determinado tamaño que somos capaces de identificar que nuestra fotografía tienen un tamaño determinado y que en el suelo serían el tamaño real. Por ejemplo, si decimos que el GSD es de 5, es decir, que nosotros estamos identificando objetos de 5 centímetros. Este GSD, ¿qué parámetro le influye? La focal de la cámara, la resolución del sensor y la altura de vuelo. Esto es obvio. Cuanto más bajo volemos, más definición vamos a tener en la captura de los datos, más resolución vamos a tener. ¿Qué ocurre entonces? El GSD, cuanto más bajo sea, más calidad tiene nuestro trabajo. Ejemplo práctico, lo vais a ver claro. A la izquierda un GSD de 5 centímetros y a la derecha un GSD de 30. ¿Qué tiene más calidad? Lógicamente el de 5. Somos capaces de ver muchos detalles. ¿Qué nos estamos encontrando? Que generalmente los pliegos por ejemplo, en las licitaciones públicas se ha considerado un estándar, un trabajo de alta calidad es con un GSD de 5 o inferior a 5. Aquí vemos la diferencia y se ve claramente por qué. En ortofoto somos capaces de diferenciar prácticamente cualquier objeto es superior a 5 centímetros y con un grado de definición bastante importante. Con un GSD de 30 vemos esta maquinaria borrosa. Entonces, la nube de puntos. La nube de puntos es uno de los procesados que nos saca la fotogrametría y quiere decir que cada punto que nos da el programa está georreferenciado y tiene una serie de características tridimensionales del espacio. Somos capaces de identificar ese punto, sus características X y Z, color o refractancia o una serie de datos. Es decir, es lo que tradicionalmente un topógrafo toma con su GPS, pero multiplicado por millones, porque realmente estamos extrayendo de una foto toda la información que nos da la foto. Y en una foto realmente lo tenemos lleno de millones de píxeles. Pues esos píxeles, cada uno de ellos conforman la nube de puntos y todos están georreferenciados y tenemos datos métricos de ellos. ¿Por qué la importancia de la nube de puntos? Por eso, porque nos da la capacidad de replicar el terreno o un objeto de manera precisa. La nube de puntos es la base de todos nuestros trabajos y a raíz de la nube de puntos sacamos otros productos. ¿Qué ventajas nos da la nube de puntos? Ahorra la toma de datos. Imaginaros un topógrafo tomar una superficie de 500 hectáreas. Aparte de que lo va a coger cada 5 metros y te va a interpolar, se puede tirar días. Con esto, en un vuelo, ahora mismo con los drones, con un Phantom podemos sacar en un vuelo 25 hectáreas. Con los nuevos equipos que están saliendo ahora podemos sacar en un vuelo de 40 minutos aproximadamente, podemos sacar 100 hectáreas con millones de píxeles. Que con topografía clásica sería impensable. Nos permite ahorrar en modelados, la minimización de errores, porque lógicamente todos estos puntos, como hemos comentado, tienen X y Z conocido y otra serie de propiedades que podemos consultar en cualquier momento. Todo esto, al final, para nosotros que estamos trabajando en empresas o para la administración que nos está pagando trabajos, que es ahorro económico. Aquí ya, como habéis visto, ya estamos viendo casos prácticos. Aquí veis una nube de puntos de un puente. ¿Dónde lo podemos aplicar? En etapas de estudios, porque yo qué sé, imaginaros que este puente queremos hacer una ampliación. Si tenemos la nube de puntos, yo sobre esa nube de puntos o la malla o lo que haya generado a raíz de la nube de puntos ya puedo medir su ancho, puedo medir su alto, distancias entre apoyos,
Cualquier característica métrica que pueda tener la nube de puntos la puedo utilizar para planificar. Imaginaros que hemos sacado la cuenca de un embalse. Me voy a los embalses porque es lo que últimamente más estamos haciendo. Me permite ver si la topografía me permite hacer un recrecido del embalse. ¿Qué zonas voy a inundar? Lo puedo medir. En la etapa de construcción, a ver el avance de la construcción. Puedo sacar en un momento dado una nube de puntos con su malla correspondiente, en otro momento otro, y ver por superposición de puntos, puedo ver cuánto ha aumentado, por ejemplo, un acopio de materiales o un talud. Superpongo, me va a dar una diferencia positiva si he acopiado materiales, negativa si he excavado. Me da control. ¿Qué ocurre? Que después hay una serie de aplicaciones que están saliendo en el mercado que tú vuelcas todos estos datos y online, esas plataformas, tú puedes hacer una sección o el director de obra correspondiente podrá consultar el estado de la obra porque tú has dejado las fotografías o has dejado la nube de puntos, con lo cual puede hacer una sección y puede ver en un talud determinado si realmente estamos cumpliendo esas características que nos están pidiendo. Eso ya es otra serie de productos. A lo mejor desde el punto de vista de la constructora esto no nos interesa, desde el punto de la administración sí, que estemos tan controlados. Eso ya depende, las aplicaciones están ahí. Quizá voy un poco deprisa, pero quiero explicaros muchas cosas y me gustaría que las vierais. Desde la 9 puntos, ¿qué podemos obtener? Mallas 3D, mapas de deformaciones, que ahora os pongo ejemplos, ortoimágenes, recursos multimedia. Si queréis, cualquiera que esté interesado, os paso la presentación y podéis leer qué es cada una de estas cosas. Mallas 3D, pues una vez que hemos hecho la nube de puntos, esto lo podemos pasar a una malla, que es que todos estos puntos nos los ha conectado en una malla triangular, todos los puntos, entonces ya pasa a ser un sólido o un plano. En este caso, ya vamos viendo ejemplos concretos. Yacimiento arqueológico de Torrelara. Nosotros hicimos el vuelo, hemos montado la nube de puntos y sobre ello hemos sacado un modelo digital del terreno con su textura correspondiente, que es lo que vemos ahí en la imagen de la izquierda. Otro yacimiento arqueológico, Fuente Ungrillo, aquí en Valladolid, el otro Torrelara está en Burgos. Lo mismo, hemos creado una malla 3D, que es un objeto ya sólido. Aquí, en vez de ser con la textura original, ¿qué tiene? La luz rasante. La luz rasante es que tú sobre esa malla, a 45 grados aproximadamente o inferior, en este caso me parece que eran 25, le incides una luz tangencial al objeto. ¿Para qué? Para que te permita identificar irregularidades del terreno. En este caso vemos que aquí aparecen una serie de irregularidades. ¿Qué ocurre? Que eso originalmente en la foto aparecería todo verde y tú sobre el terreno cuando vas andando por ahí no ves nada. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dijeron los arqueólogos? Que al ver esto dijeron, pues aquí hay una formación con la luz rasante y efectivamente excavaron y toda esta zona salió el poblado. Que a simple vista no se veía por la vegetación, pero al hacer la malla del terreno y la luz rasante identificaron que había anomalías en el terreno. Mapa de formaciones. Una vez que hemos obtenido la ortofoto, o previamente la ortofoto, una vez que hemos tenido la 9 puntos, hemos obtenido una ortofoto y desde aquí tenemos productos variados a partir de la ortofoto. Un MDT, un modelo digital del terreno. Tenemos nuestro terreno y sabemos coordenadas métricas de todos los puntos como si hubiéramos hecho un levantamiento. Mapa de pendientes. Los colores en esta imagen nos identifican qué zonas del terreno tienen una pendiente de un determinado porcentaje, que tiene otra. Esto al final son los programas de tratamiento de datos. Tú le dices los datos la información que quieres sacar y te lo dan. Otros mapas que podríamos sacar de deformaciones podrían ser los niveles de vegetación, dónde tenemos más vegetación o menos. Esto ya es como si dijéramos esta información la metes en un GIS y filtras datos. Pues una vez que tienes la 9 puntos y la malla, podemos filtrar el MDT, mapas de pendientes, la luz rasante. Si tuviéramos desde la ortofoto podríamos decirle, dime los píxeles que tienen un marrón determinado, que pueden ser significativo de erosión del suelo. El programa, el GIS correspondiente, nos lo trataría y tendríamos esa información. Las ortoimágenes o las ortofotografías, lo que probablemente casi todos hayamos visto. Aquí os presento pues la pesquera en el río Tormes en Salamanca. ¿Por qué se hizo la ortofoto? Porque se estaba proyectando
el derribo de precisamente la pesquera. Entonces se quería ver la ortofoto actual. De esto podríamos sacar, que de hecho se sacaron las curvas de nivel, y si se derribaba la pesquera, qué zonas quedarían libres de inundación. O si no se derribaba la pesquera y se decidía finalmente hacer una superior, qué zonas íbamos a inundar. Con las curvas de nivel y la ortofoto podríamos saber perfectamente la cota a la que se iba a inundar, o incluso poniendo un plano a la cota donde fuéramos a poner la nueva barrera, nos dibujaría la zona de inundación. A la derecha, una ortofoto de la EDAR de Valladolid. Nos da una imagen completa de la EDAR. ¿Y para qué nos pidieron esto? Para futuras ampliaciones. Sobre esta ortofoto, esta está hecha, claro, una vez que has hecho el vuelo, lo tienes a tamaño real, nos permite planificar. Yo aquí puedo medir qué superficie tengo aquí. Con precisiones estamos hablando de 5 centímetros y en este caso muchísimo más. Puedo medir, planificar, ver tuberías, realizar planos sobre esto sin necesidad de hacer un levantamiento topográfico. Ya lo tengo hecho. Recursos multimedia. El mismo yacimiento que hemos visto antes, hicimos el modelo, la malla 3D, ¿y qué hicimos después? Pues nos pidieron que les montáramos un pequeño vídeo. A ver si se ve. Que no se ve. Ahí lo veis. No, eso se ve en la imagen. Pero era por lo que hablábamos antes. Espera, me voy a ir a la carpeta y la abro desde aquí. Entonces, hemos virtualizado el yacimiento y lo tenemos en 3D y podemos movernos por todo lo que queramos. Esto sirve para hacer montajes, presentaciones, vídeos. Esto es una pequeña secuencia, ¿vale? Volvemos a la presentación. Vale. Uy. Ahora. Trabajos sencillos. Cuando estamos haciendo una ejecución de obras, lo que probablemente muchos ya conocéis, pues un seguimiento de obras. ¿Qué nos permite hacer un seguimiento de obras? Aquí veis, pues esto es la EDAR de Fresno el Viejo, pues hicimos fotografías a lo largo temporalmente a lo largo de la obra y queda identificada la obra exactamente lo que se ha ejecutado en cada momento. Nos permite tener una documentación temporal de los trabajos. Nos lo están pidiendo muchas veces para que los directores de obra justifiquen sus certificaciones y la puesta en valor de los trabajos realizados. Nosotros, cuando la constructora después finalmente recopiló todas las informaciones, creó unos dosieres, unos trípticos de sus actuaciones. Bueno, esto es un trabajo muy sencillo. Final de obra, se pueden sacar detalles. Esto sería lo más básico que se puede hacer en ingeniería civil con drones, pero realmente es de gran utilidad y es un trabajo muy recurrente. Identificación visual de ubicaciones. Ayer me parece que se ha entregado este trabajo. Es la licitación de Osorno Calahorra de Boedo. Pues para los trabajos de licitación identificas zonas donde se va a hacer actuaciones, identificas los elementos sin necesidad de, pues con una visual distinta y que puedes identificar superficies. En este caso, los préstamos, donde hemos identificado el contorno que realmente es el préstamo, las zonas que realmente son explotables. En el vertedero, igualmente, toda la superficie que dejaban verter terreno, pero cuál es realmente aprovechable. Graveras y otras actuaciones. Aquí podríamos incorporar también modelos 3D pues, de la traza, de viaductos, eso ya lo que la empresa quiera gastarse el dinero o quiera dejar reflejado. Aquí, pues, en las actuaciones, pues es la reposición de un canal, pues identifica el canal por donde se va a hacer la reposición y con una infografía pues queda reflejado. Este también es un trabajo relativamente sencillo, que no tampoco tiene un coste excesivo y que es muy visual. Da una imagen de que realmente has estudiado la obra, que tienes identificados todos los elementos y cuando estás estudiando la obra, los técnicos de estudios también pueden identificar perfectamente los accesos o cómo está la situación actual en el momento de licitar la obra.
Vale, esto también, ¿qué nos permite? Una virtualización de nuestras zonas de trabajo. En este caso es el embalse Arroyo Las Cuevas, que se hizo un gemelo del terreno. A la izquierda veis la fotografía original y a la derecha veis la virtualización de ese terreno. Fue prácticamente automático, se hizo la malla 3D, lo único que hicimos fue estos objetos que los metimos digital porque estaban semienterrados aquí, entonces los hicimos digital. Entonces hemos creado un modelo 3D que es gemelo de este y nos permite medir. Yo puedo medir de aquí a aquí, puedo medir la longitud porque esto tiene propiedades métricas y nos permite incorporar nuevos elementos. Es un modelo digital que yo aquí le puedo incorporar nuevos elementos. Por ejemplo, lo tenía preparado, nuevos elementos. Como veréis en este vídeo, se ve, yo he incorporado maquinaria que se está moviendo. Y estoy girando, puedo ver perfectamente la obra en su situación inicial, que después avanza, como veis aquí. Esto no está inicialmente. Yo he puesto una pequeña excavación, yo aquí puedo ir modificando mi terreno o lo que considero oportuno. Esto que tiene ramificaciones con el BIM. Todo esto sería extrapolable a BIM, pero eso sería otro caso aparte. Todos estos modelos realmente podrían pasarse a BIM y podrían ser estudiados desde la perspectiva BIM. Inspección visual de elementos. Esta es otra aplicación bastante sencilla, pero muy útil. Aquí vemos un puente en Zamora, vemos la ubicación inicial que con métodos convencionales, pues una de dos, o cortas el tráfico en una de las calzadas para poder inspeccionar debajo de las salas o te vas con el dron e inspeccionas. Aquí, para que veáis un poco el detalle, tú este puente lo conocerás bien además. Estaba la ferralla, estaba a la vista, los apoyos estaban bastante cascados, pues con el dron se ha conseguido identificar estos elementos sin necesidad de cortar el tráfico ni descolgar personas, sin necesidad de riesgo humano y con una flexibilidad de acción. Si yo quiero actuar o ver cosas en el vano derecho, pues me posiciono aquí. Inicialmente debería cortar el tráfico. Si me voy al otro, tendría que cortar el tráfico del otro lado. Con el dron me muevo donde quiero, inspecciono el objeto que quiero en el momento real. ¿Qué os he comentado? Que ahora mismo hay zoom. Con lo cual, este vuelo que para nosotros realmente tenía riesgo, porque además ese día hacía viento, ahora realmente te posicionas a 5 metros, le metes el zoom y podríamos conseguir este detalle, vamos, lo podríamos hasta medir probablemente. Yo os estoy poniendo ejemplos prácticos. Esto también puede ser las cubiertas de un edificio donde son inaccesibles, aplicable a cubiertas o a 100.000 cosas que se pueden ocurrir. Yo os pongo ejemplos prácticos visuales que podáis ver, pero hay 100.000 aplicaciones de esto. Ubicación de embalse. Estos son trabajos que estamos haciendo bastantes últimamente, que se están actualizando en los planes de explotación de los embalses. Pues nosotros estamos volando, para que os hagáis una idea, embalses completos en León y en Palencia y hacemos la ortofoto sobre, pues en este caso, sobre 557 hectáreas, a 120 metros de altura, con un GSD de 2,5 y hemos conseguido sacar curvas de nivel cada 10 centímetros. Realmente podríamos sacarla todas las que quisiéramos, podríamos sacarla incluso al centímetro. ¿Qué ocurre? Que no tiene sentido porque cualquier piedra que tengas de 2 centímetros te va a hacer una curva de nivel, te va a generar una información que no hay ordenador que sea capaz de procesarla ni de moverla. Entonces, bueno, nos pidieron cada 10 centímetros, curvas de nivel cada 10 centímetros, procesamos 3.200 fotografías y realizas una ortofoto. Aquí para que veáis, esta imagen son las imágenes base con las que se trabaja. Esta es de una zona intermedia del embalse y esta es de la cerrada. ¿Qué productos obtenemos? La ortofoto, que te permite ya tener identificada perfectamente toda la situación del embalse. Generalmente se hace en situaciones donde el embalse está bajo para intentar aprovechar la máxima visibilidad posible. Aquí se complementó con una batimetría que nosotros hemos incluido al MDT, el modelo digital del terreno. Nosotros hemos incluido la batimetría, con lo cual, complementando el dron con la batimetría en la zona que estaba sumergida, sabemos perfectamente cómo es el cuenco del embalse. Con eso, aquí veis las curvas de nivel y tenemos toda la información. Con esto podemos sacar la curva de explotación, superficie, volumen
volumen embalsado. Lo mismo en el embalse de Cogotas, es otro mismo embalse. Volamos también a 120 metros de altura, aquí volamos más superficie, 666 hectáreas, el GSD era diferente, 317 por condiciones de vuelo, se procesaron 4.366 fotografías y también se sacaron curvas de nivel cada 10 centímetros. Los productos son los mismos. Diferencia, y aquí, por ejemplo, veis un detalle, esta es la ortofoto, este es un detalle de la ortofoto, para que os deis una idea de que esta ortofoto está a tamaño real. O sea, la tenemos en el ordenador a tamaño real, que la tenemos que mover con un GIS por cuadrículas para, como Google Earth, que según tú avanzas, te vaya sacando los detalles de las zonas donde tú realmente quieres ver los objetos. Pues esta foto de aquí es este cuadradito de aquí, para que veáis el grado de definición que tiene. Aplicable a 100.000 cosas, trazados, minería, explotaciones de canteras, se puede aplicar a todo lo que queramos. Y la foto a la derecha es el gemelo 3D del embalse, para que os deis una idea de la calidad que se puede generar. Podría decirme, ¿es una fotografía? Diría, fijaros en los árboles y veréis que es la masa típica de cuando, el mismo que en Google Earth, ¿qué pasa con los árboles? Que cuando hay viento, pues realmente se mueve y te crea una masa. Pues aquí os puedo certificar que esto no es una fotografía por cómo son los árboles, pero para que veáis que se ve perfectamente los encauzamientos que tiene dentro del embalse los ríos, las zonas de sedimentación, las rocas, que perfectamente esto ya has creado un modelo del embalse, un modelo digital del embalse que es su gemelo, que puede, a través de las curvas de nivel, aparte de la explotación, podríamos ver que me interesa recrecer el embalse, yo ya sé las curvas de nivel. Nosotros en este caso nos pidieron que cogiéramos 5 metros por encima del nivel máximo, con lo cual sabemos que tenemos la topografía exacta con una precisión de 3 centímetros, de 3,17, y podemos actuar teniendo ya la topografía actualizada hasta esa cota. Este caso, ¿vale? Conservación de estructuras y patrimonio. Es el santuario de la Tuiza, Lubián. Porque era para la Junta y bueno, era para inventariar el estado de conservación de un edificio. Aplicarlo a cualquier cosa de ingeniería civil, una nave, un puente, cualquier cosa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué os dije antes que la fotogrametría era la base de todo? Nosotros generalmente consideramos que la ortofoto, o tenemos la idea general, es en el plano horizontal. En este caso, hemos usado el plano horizontal y el vertical para poder sacar los alzados del edificio, ¿vale? La fotogrametría no solo es en el plano horizontal, ¿vale? ¿Qué realizamos aquí? Vuelos laterales. En vez de volar sobre el suelo, por así decirlo, volamos como si fuera en ascensor, paralelo a un paramento, y volamos de arriba a abajo realizando un vuelo como si no estuviéramos en un ascensor. Y sobre esto sacamos el modelo 3D, conseguimos sacar la planta y alzados completos. Con esto se creó una documentación para estudiar el estado de conservación y que quedara registrado en ese momento de los vuelos su estado de conservación y planificar futuras actuaciones de conservación. Aquí veis fotografías que nos basamos para hacer el trabajo. A la izquierda, el vuelo orbital en torno al campanario para poder recoger de la mejor manera posible los huecos que tenían en el campanario, y a la derecha pues, una de las imágenes de uno de los vuelos laterales en vertical. ¿Y qué obtenemos? La nube de puntos, que es esto que aquí parece muy sencillo, la malla, que esto ya es un modelo 3D, y ortorrectificando en cada uno de los alzados en la malla, conseguimos esto que veis aquí, que es el alzado. En este caso os he puesto el alzado lateral sub, tenemos los 4 alzados con características métricas. O sea, esto está rectificado. Si veis esta columna, en condiciones normales una foto lo verías en un ángulo, no podrías ver la esquina. Esto está rectificado, se ve realmente una línea vertical. Aquí esto tiene una calidad increíble porque volamos, me parece que fue a 3,5 metros de la pared, con lo cual ellos la Junta generó una serie de planos donde registraron dónde tenían fisuras, dónde tenían grietas, dónde tenían vegetación, para que os hagáis una idea. Alzado este, oeste, alzado norte, alzado sur, alzado este, ortofoto y planos medibles, con su escala, que ellos ya dejan documentado el estado de conservación. Aplicarlo en ingeniería civil, a puentes,
a cualquier otra serie de estructuras. Yo os pongo este ejemplo porque es el que conozco de primera mano, porque he realizado, pero es extrapolable a otro tipo de actuaciones. Bueno, los que hayáis estado en conferencias anteriores mías, es un ejemplo que me gusta mucho poner, aunque ya es anticuado, yo creo que esto será del 2014 o por ahí. Es el cementerio municipal de Soria. La base es una ortofoto y ¿qué crearon? Con esta ortofoto crearon un GIS. En cada parcela, por así decirlo, del cementerio tiene un propietario. Pues cada tumba, cada enterramiento, sobre la ortofoto con características métricas, ellos generaron un plano y incorporaron toda esa información a un GIS para saber fechas de enterramiento, propietarios, estado de pago de las sepulturas, estados de conservación, y gestionan totalmente con la base de esta ortofoto toda la gestión del cementerio. Un ejemplo muy particular, muy curioso, pero para que veáis que todo lo que os he ido contando puede tener tantas aplicaciones como realmente se nos ocurran, siempre desde lo razonable. Y después, aquí os pongo otra serie de aplicaciones. Yo tengo, si queréis os puedo poner alguna, pero por tiempo veo que ya complicado. De cada una de estas aplicaciones yo tengo ponencias hechas específicas porque en Madrid anualmente se realiza un Congreso Nacional de Aplicaciones en la Ingeniería Civil que realiza la Fundación de la Energía de Madrid y la mayoría de las empresas pues llevan sus aplicaciones. Muchas de estas todavía están en fase experimental o estaban, porque algunas son antiguas. Inspección de puentes por contacto. Lo que os he comentado anteriormente es un dron que estaban experimentando que tiene una lanza con un dispositivo de contacto que permite coger la temperatura del elemento y ver si tiene rugosidad, no tiene rugosidad y otra serie de parámetros. Yo no sé cuáles son. El que hubiera estado en la conferencia probablemente lo preguntara qué puedo obtener de ese contacto. Inspección de líneas eléctricas con cámaras termográficas. Esto es muy habitual. Lo mismo que en líneas eléctricas se está utilizando muchísimo en paneles solares. Con una cámara termográfica tú puedes ver qué sectores de los paneles solares están defectuosos por la diferencia de temperatura. Ahora os voy a poner un ejemplo muy curioso de que, para que veáis una aplicación en ingeniería civil de una cámara termográfica. Conservación de estructuras, lo que hemos dicho. Aparte de la supervisión visual, se están creando inventarios con vuelos cenitales de la conservación de carreteras. De los estados de los taludes. Lo que os he dicho, una ortofoto no solo es vertical. Una ortofoto podemos generarlo de un talud. Si generamos un modelo de un talud, tenemos todas sus propiedades métricas. Podemos saber si ese talud está sufriendo un corrimiento. Hacemos dos modelos consecutivos, los comparamos y por diferencia de puntos sabemos si realmente se está deslizando o no. Y podemos tener o planificar actuaciones sobre ellas. Mapeo de túneles y espacios subterráneos. Esta ponencia la verdad es que es bastante interesante porque se ve lo mismo que hemos hecho para espacios abiertos, cómo han conseguido crear modelos con drones, modelos de túneles. Para lo mismo, planificar actuaciones, estados de conservación, filtraciones, te permite dejarlo totalmente documentado, incluir elementos nuevos o generar nuevas actuaciones. Geomorfología fluvial. La ortofoto que os enseñaba antes de la pesquera de Tejares también nos permite, por métodos comparativos, saber cómo se están evolucionando las riberas de los ríos a lo largo del tiempo. Se pueden hacer vuelos programados en determinadas épocas del año y ver cómo evolucionan esas riberas con el paso del tiempo o con los diferentes caudales. Inspección de carreteras, mantenimiento de plantas fotovoltaicas, inspección de fachadas, similar a lo que os he comentado del santuario, pues a fachadas de cualquier tipo de edificación, monitorización de taludes, explotaciones de canteras. Todo esto lo tengo más desarrollado si a alguien le interesa, aparte de que son públicas, que están en la página del Congreso, se las puedo facilitar sin ningún tipo de problema. Curiosidad, lo que hemos comentado, del uso de una cámara térmica. Un ejemplo muy visual. Esto es en Estados Unidos. Se ve, a ver. Es con una cámara térmica, tenían una balsa que se llenaba de agua con una canalización que tenían localizada, pero veían que tenían fugas de agua. Entonces, no veían dónde estaba
y con el dron y una cámara térmica, por diferencia de temperatura, localizaron dónde estaba la fuga. Ahora lo vemos. Vuelan, con ellos ya conocían el trazado, van volando en determinadas zonas del trazado con el dron, ahí se ve el dron volando y van volando por las zonas donde ellos ya tenían identificadas que va la traza. Entonces, más adelante, voy a pasar un poquito, van viendo si hay alguna anomalía en el terreno y, ojo, sorpresa, aquí se encuentran con que hay, en el camino, hay una diferencia térmica aquí importante. Porque se lo ha cantado el sensor térmico. Aquí esta mancha, ellos saben que aquí hay algo. Porque el camino normalmente está con unos gradientes de temperatura determinados y aquí hay una incidencia. Entonces ya van con otro, se ve ahí que lleva un sensor de mano y efectivamente localizan que la fuga, sin necesidad de abrir el terreno, que la fuga estaba ahí. Y ahí está. Ese es otro punto donde han localizado que la tubería tenía una anomalía. Y estamos hablando hasta ahora de drones que nos captan información, pero también tenemos drones que ya se están utilizando como herramientas de trabajo, que os voy a poner un caso, a ver si consigo salir de este vídeo. Esto ya para finalizar. No consigo cerrar el vídeo. Aquí. Vale. Este ya se utiliza no solo para captar datos, sino como propia herramienta de trabajo. Aquí que es que lo usan un dron para el tendido de cableado eléctrico. Es buscar nuevas formas de minimizar los impactos ambientales en los proyectos y en las comunidades. Desarrollando trabajos con un alto estándar creativo e innovador. Este es el caso del procedimiento de tendido de sirve de apoyo a las faenas de tendido del con el fin de realizar la intervención del medio ambiente. El procedimiento se inicia con un por los caminos aprobados del proyecto. El operador de dron se instala en la estructura de... Sabéis que el dron es de los pequeñitos, que tampoco... Se hace la... Salve. Como veis, pues una aplicación más que no simplemente se está usando como captación de datos, sino que ya se empieza incluso a usar como una herramienta de trabajo más. Y bueno, pues en principio hasta aquí. Si alguien quiere preguntar algo, voy a ver si aquí el vídeo dicen que no se ve. No se ve el vídeo de termográfica. Bueno, la gente parece ser que no ha visto bien los vídeos. Sí, a ver. Vamos a... Sí, son esas las que han puesto, que no se estaba viendo, que los vídeos no los conseguían ver. Bueno, yo creo que en reducido le podemos dar un aplauso aquí por la intervención. Y en remoto seguro que también te están aplaudiendo más de 50 personas que nos hemos unido a escucharte hoy en un tema tan apasionante como amplio. Vamos a darles un minutillo por si alguien quiere incorporar alguna pregunta de última hora.
Yo te preguntaría en general y en... No lo hagas muy difícil, ¿eh? No. En la visión más práctica... Hace un momento, a ver, dejo de compartir pantalla. Bueno, en la visión más práctica del día a día, porque has hablado de tantos campos de aplicación, yo me he quedado con una especie de titular. La tecnología existe, dime cuál es tu necesidad, ¿no? En ese sentido, pregúntame que hay una solución para lo que andas buscando. Pero ¿cuál es el principal hándicap del día a día a la hora de trabajar? Porque a nivel de aplicación hay mucho, pero no sé en qué os enfrentáis en ese día a día para cuando alguien os llama y os dice quiero hacer y lamentablemente le tenéis que decir sí, pero o no puedo. Sí, más que nada yo creo que ha quedado un poco claro que uno de los factores que nos están condicionando mucho los trabajos es la legislación. Más que por la legislación en sí, porque al final nos permite hacer las cosas, son los plazos. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, si una licitación te sale para presentar en 28 días y te llaman con 10 días de antelación, con 15 días, hay trabajos que por su ubicación o por su zona no puedes ejecutar porque no vas a tener las autorizaciones pertinentes para poder realizarlo. Al final, desde mi experiencia, los mayores límites los estamos encontrando por el tema legislativo. Más que de capacidad técnica. A ver, de momento no ha llegado nadie con una idea que digas, mira, es que no sé ni cómo afrontarlo. Generalmente son trabajos que se pueden desarrollar bien. ¿Qué ocurre? Que la tecnología también nos está favoreciendo mucho a aceptar ciertos trabajos que antes te podían asustar. Por ejemplo, los embalses. Yo los ejemplos que os he puesto son embalses que el máximo son explotables, son 400 hectáreas, 399, volando los 5 metros más, nos hemos ido a las 600, pero es que ahora tengo sobre la mesa un embalse de 1.400 hectáreas. ¿Qué ocurre? Con la tecnología que tenía hasta hace un mes, era impensable abordar ese tipo de trabajo y en estas fechas. ¿Por qué? Porque tenías que coger puntos de apoyo que te iban a llevar mínimo 3-4 días y utilizando embarcación para poder acceder a zonas inaccesibles y después de campo realmente de vuelo, otros 3 días, 4 días casi seguro. Nos estás poniendo en una semana muy larga de trabajo. La tecnología que ocurre ahora con estos sistemas RTK más el avance de las baterías, que en vez de volar 20 minutos estamos pudiendo volar 40 minutos, nos está permitiendo aceptar unos trabajos que de otra manera serían imposibles de abordar. Entonces, tanto la tecnología como la cierta flexibilización que estamos teniendo en algunos organismos nos están favoreciendo. Pero te digo, siempre con la limitación que nos estamos encontrando con la legislación vigente. Yo me quedo siempre con la problemática de los espacios urbanos. Que es donde quizás más trabajo se concentra y tal igual, y siempre es un hándicap, ¿no? Sí, ya estás viendo, han creado un espacio específico precisamente por eso, porque además es un espacio específico que se ha creado en España, porque saben que muchos trabajos, sobre todo el mundo, nosotros hablamos de ingeniería civil, pero después la mayor parte de trabajos de otros sectores, como puede ser audiovisual, están dentro de esos entornos. Entonces, han habilitado esta posibilidad de hacerlo. Se pueden hacer, se están haciendo muchos. ¿Qué ocurre? Que también lo tienes que planificar con una cierta antelación. Estamos diciendo, delegación de gobierno te dice que 10 días de antelación. Si quieres cubrir, yo qué sé, un partido de fútbol, sabes que lo tienes que poner con 10 días de antelación. Cosas urgentes, no puedes. A mí, de vez en cuando me llama Antena 3 y 4. Oye, que si nos puedes grabar las inundaciones de este pueblo. Digo, no puedo, y seguro que vas a encontrar a alguien que te lo pueda hacer, pero no puedo porque me lo tiene que autorizar delegación de gobierno. Y sé que me tarda en responder 10 días. Me estás pidiendo a las 4 de la tarde que te dé las imágenes para el telediario de las 8:30. Es imposible, porque la legislación no lo tiene. Cuando ves que aparecen las imágenes en el telediario de turno, sabes que ha habido alguien que se ha saltado la legislación. El entorno urbano sí se puede, con un poco de planificación temporal se están haciendo.
Bueno, los de aquí estamos deseando charlar contigo ya en petit comité con una cerveza o un vino delante. Mira a ver si hay alguna pregunta Vamos a ver. de última hora y si no despedimos a la gente que está en remoto. Sí, vale, aquí veo una. Es necesario tener equipos informáticos muy potentes para mover toda la información topográfica generada por los drones. Depende de las superficies, pero en general los dos embalses grandes que os he comentado requiere ya unos equipos, unas estaciones de trabajo bastante considerables. Como anécdota, nosotros, lo que hemos dicho, nosotros generamos curvas, en uno de ellos en concreto, generamos curvas de nivel, lo que nos habían pedido. Nosotros llegamos a la administración, le entregamos el trabajo y no eran capaces de abrir el fichero. Total, nos dijeron, traernos otro más reducido, por favor, que no somos capaces de verlo. Claro, ¿qué ocurre? Le estás llevando 600 hectáreas a tamaño real. ¿Por qué decidimos dárselo lo que nosotros llamamos portiles, por cuadrículas, y que el GIS correspondiente cuando lo abras solo te vea la foto? Precisamente para esto, para ahorrarles un trauma que les va a crear el abrirlo todo general, de manera general. Estamos hablando que esa ortofoto te podría ocupar probablemente en torno a los 6 gigas, que cualquier visualizador de imagen no te lo mueve. Y por separado estamos hablando de en torno a 16, 18 gigas. El de 4 gigas es algo reducido para que lo puedas ver. O sea, depende un poco en las superficies que vayas a manejar o el grado de detalle que tengas. Se pueden hacer procesados más ligeros que cualquier ordenador te lo va a mover. Cuando nos movemos en proyectos grandes, generalmente sí que requiere ordenadores potentes, tanto para procesarlos como para visualizarlos. Pues yo creo que sin más, gracias Fernando por esta jornada que ha sido muy interesante, muy entretenida y espero que práctica para todos. Y a los que estáis al otro de nuestra cámara, pues... Pedirle disculpas por lo de los vídeos si no se han visto. Seguro que si tienen interés conseguirán contactarte. Pues simplemente que agradeceros por acercaros a todos a esta demarcación de Castilla y León y que os esperamos ver pronto. Nosotros nos vamos a charlar un poco con Fernando. Mil gracias a todos. Gracias, Fernando.